Y vamos a pedir que Dios, en el transcurso del mensaje, Dios hable a nuestra conciencia, que nosotros podamos abrir nuestro corazón al Señor. Para eso ya oramos, entonces vamos a leer la palabra. 2 versículos para tener la meditación en Lucas capítulo 11 y en Mateo capítulo 6. Gloria al Señor. Saludo a todos los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales y todas las visitas. Bienvenidos nuevamente en el nombre de Jesucristo. Lucas capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y en Mateo capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pueden sentarse, hermanos. Gracias al Señor, estamos integrando una congregación que ha venido creciendo al paso de los días, de los meses y de los años. Y ya no es una niña, ya casi va a cumplir 15 años, ¿verdad? Y ya tiene obreros, ya sacó un obrero a la obra. Y ya, si Dios lo permitiera, va a tener una hija también, otra obra que salga de aquí. O sea, estamos hablando de una congregación que ya ha venido tomando un cuerpo de mujer, digámoslo así, una congregación hermosa, una congregación que enfrenta nuevos retos. Y cuando se enfrentan nuevos retos, entonces vienen muchas responsabilidades también. Es curioso, cuando uno es invitado a ciertos eventos, si es un evento secular, entonces siempre se pregunta, bueno, ¿a qué horas va a comenzar el evento? Y generalmente dentro de la cultura americana, los horarios son supremamente estrictos. Si se dice a tal hora, es a tal hora. Eso conflicta mucho con nuestra cultura, especialmente latinoamericana, que a veces nos relajamos un poco. Pero no, estamos viviendo en los Estados Unidos y uno sabe que dijeron a tal hora, pues es a tal hora. Así que la persona llega a esos lugares y se fija en el reloj y bueno, tenemos unos 10 minutos todavía, entonces vamos a estar cómodos y vamos a esperar y a ver quién entra, quién sale y todo esto, porque a la tal hora en punto comienza la función. ¿Por qué digo esto? Porque quiero que relacionemos un poco con nuestra actitud dentro de nuestro culto. Porque a veces llegamos al culto como si se tratara de un evento. Y ya la iglesia tiene que asumir responsabilidades muy serias. Ya la iglesia se está introduciendo
en asuntos de grandes, porque eso es sacar un obrero a la obra y ya va a cumplir un año y haber estado orando por ese hombre, por esa familia todo este tiempo. Eso de pensar en que vamos a adquirir un templo y no va a ser cualquier templo, Dios nos va a regalar un templo bien hermoso, pero eso asume retos, compromisos de personas grandes, de personas mayores. Así que nosotros estamos aquí no como niños en la fe, sino como personas que ya hemos trasegado el camino cristiano y debemos ubicarnos en nuestro lugar. ¿A qué horas comienza el culto? Bueno, el culto comienza a tal hora. Entonces hay hermanos que todavía tienen la costumbre de esperar a que el culto comience, como si fuera un evento. Yo quiero despertar su limpio entendimiento para que usted logre asimilar, como decíamos el otro día, un día martes, que nosotros somos sacerdotes de un nuevo orden. Y les traía a cotación las ceremonias que se hacían en el santuario y cómo los sacerdotes debían ir con el tiempo suficiente antes de su horario, porque ellos tenían turnos en los cuales debían oficiar como sacerdotes. Era tal la actividad en el santuario y en el tabernáculo antes que se construyera el templo, que los sacerdotes tenían una cantidad de funciones y no cerraba, eso era 24/7, porque las personas venían a cualquier hora del día o de la noche con su ofrenda, con su animalito, porque había que ofrecer ese animalito en lugar de la vida de la persona, porque había pecado y traía ese sacrificio para Dios. Así que era un trabajo continuo, no cerraban. Entonces, los sacerdotes tenían turnos. Vamos a decir, si el turno comenzaba a las 11 de la mañana, el sacerdote debía responsablemente llegar con el tiempo anticipado para él observarse en la fuente de metal que estaba entre el altar de los sacrificios y la entrada del templo. Entre la entrada y el altar, ahí era la función donde los sacerdotes se preparaban frente a la fuente de metal, la cual tenía unos espejos en el fondo, y ellos se miraban allí y ellos se preparaban para entrar allá en la presencia de Dios, en el santuario, y debían lavarse las manos y los pies, porque aunque debían ser personas muy limpias y debían, claro, porque la enseñanza del aseo va paralelo con la santidad, pero ellos en el transcurso del camino entre su casa al santuario estaban tocando cosas o estaban pisando, pues obviamente la arena, que es tan complicado porque la arena tiene la capacidad, la virtud de introducirse en todo lado. Imagínense uno caminando en el desierto con sandalias, entonces va a ser un problema quitarse la arena. Hay que lavarse los pies, lavarse las manos, lavarse los pies. Y les hacía referencia también que esta epidemia del COVID nos ha enseñado eso, que uno sale a la calle y tiene que estar continuamente lavándose las manos, frotándose con alcohol, y cuando llega a la casa, cuando la situación lo amerita, cuando la prevención de las autoridades nos lo indican, porque hay un alto contagio, entonces las casas siempre tienen un área sucia en donde llamada así, en donde uno llega, se quita los zapatos y se asea, se quita la ropa. Y después que ha pasado por ahí, ahora sí vamos a entrar a la casa, saludar a los nuestros, la esposa, los niños y todo, porque ya estamos descontaminados, digámoslo así. Eso nos ha enseñado cosas. Pero ahora, en el servicio a Dios, en nuestra función
como sacerdotes de Dios, les decía el martes, estoy apenas introduciendo a la meditación, les decía el martes, les citaba ese texto de Pedro, donde el apóstol dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Vosotros que no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Todos los que hemos recibido al Señor como Salvador, y Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas a este reino, la iglesia, que es el reino de su amado Hijo, todos aquí tenemos la función sacerdotal como sacerdotes de un nuevo orden, no del arónico, sino del orden de Melquisedec, donde Cristo es sumo pontífice y nosotros somos sacerdotes que estamos ofreciendo sacrificios espirituales, fruto de labios que confiesan su nombre. Todos ofrecemos sacrificios espirituales. Y eso lo hacemos continuamente porque es un sacrificio continuo, es una alabanza continua, es una adoración continua. Todos aquí como sacerdotes debemos entenderlo, que al llegar a este lugar, hermanos, es una gran bendición del Señor porque es una gran posibilidad de estar como iglesia en la presencia del Señor. Porque en nuestros días entre semana, nosotros como sacerdotes ofrecemos sacrificios según Romanos 12:1. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, todos estamos ofreciendo un culto racional, de raciocinio, un culto inteligente, todos. Quiere decir que no es un culto mecánico, sino inteligente todos los días a nivel personal. Pero nos ponemos a analizar en este mundo agitado en el cual vivimos, ¿cuánto tiempo puede sacar una persona para que ore al Señor y haga un culto al Señor en su casa? Difícilmente podrá sacar unos pocos minutos. Quizá diga, bueno, voy a levantarme un poco más temprano, pero el trajín del día, el cansancio, llega la noche, el cuerpo está agotado y ya no pudo levantarse a la hora que había pretendido. Entonces se levanta sobre el tiempo, lo cogió a la tarde, está sobre el tiempo y ya no hay tiempo de arrodillarse, lo que pensaba arrodillarse ante la presencia de Dios, y escasamente unos 5 minutitos ahí a la carrera porque hay que ir al trabajo. ¿Verdad? Puede ser la vida de alguien así. Y durante el día está en su corre y llega por la noche cansado. Y después de haber comido y todo esto, entonces yo quiero sacar un ratito para orar, pero no, está muy cansado, se arrodilla a orar y hasta se puede quedar dormido allí. Entonces uno dice, ¿cuánto tiempo en verdad ora una persona en su casa? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué calidad de oración está haciendo en su casa? Pero qué bendición que tenemos el templo y tenemos un lugar a donde adorar al Señor. Donde ahora no individualidades, sino juntos como cuerpo, como iglesia, ofrecemos esta alabanza que acabamos de ofrecer al Señor. Qué bonito, cómo recibe el Señor de hermoso esto, porque recuerda lo que dice en el libro de los Salmos: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y presenta esa comparación
con el óleo sobre la cabeza de Aarón, pero termina diciendo, porque allí donde sucede eso, allí envía Jehová bendición y vida eterna. O sea, Dios se complace esta mañana con lo que estamos haciendo aquí. No solamente Dios, el cielo mismo está pendiente de lo que estamos haciendo aquí. La alabanza de la iglesia se hace de tal manera, Dios nos ayuda para que califiquemos siempre en esto, que llama la atención de los seres angelicales, porque ellos producen una alabanza, porque fueron hechos para alabar, fueron creados para alabar, y ellos alaban continuamente al Señor allá en el cielo, pero es una alabanza diferente a la alabanza que de aquí se emite hacia Dios, porque esta alabanza tiene sabor de redención. Y eso es lo que dice Apocalipsis 4, ¿verdad? Y el 5 en la adoración celestial. Y en esa adoración se habla de la redención. Digno eres de abrir el libro y desatar sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y pueblo y lengua y nación. O sea, es una alabanza que tiene sabor de redención, es una alabanza que tiene un testimonio vivo siempre. Cada vez que estamos alabando al Señor, pensamos en la obra poderosa que Él hizo en nuestra vida, cómo nos salvó, cómo nos sacó del mundo de pecado, cómo siendo lo que fuimos nosotros, se fijó por alguna razón que desconocemos en nuestra vida y nos envió un emisario para que nos hablara del evangelio y nos trajo a su reino y nos transformó, nos libertó, nos perdonó, nos hizo nacer de nuevo, aleluya, y nos integró a su iglesia como en esta mañana. Es una alabanza diferente. Con base en esto, yo creo que el cristiano debe tomar esa actitud de venir al culto, pero ojalá lo más pronto que pudiera hacerlo. Porque decía el martes, ¿a qué horas comienza el culto de la oración? Pues el culto de la oración comienza a la hora que usted llegue, porque usted comienza su culto. ¿A qué horas comienza el culto de los domingos? Pues su culto comienza a la hora que usted llegue, porque usted comienza su culto. ¿Cómo comienza su culto? Bueno, porque si llegó a las 10 de la mañana, entonces dice, voy a prepararme como el sacerdote allá en la fuente de metal en el Antiguo Testamento, voy a limpiar mis manos, voy a limpiar todo lo que me pueda cohibir de ser aceptado en la presencia de Dios. Voy a examinar mi vida, porque la Biblia dice Juan en su carta, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que no tenemos una fuente de metal aquí, tenemos la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. O sea, antes de levantar nuestras manos como iglesia, antes de activar nuestros pulmones para que alaben al Señor, antes que todo, debemos estar unos momentos en la presencia del Señor, pidiendo que la sangre de su Hijo Jesús nos limpie de todo pecado. ¿Cuánto tiempo? Bueno, el sacerdote del Antiguo Testamento no se dice allí cuánto tiempo debía estar, pero había una advertencia. Dice, debe lavarse las manos y los pies para que no muráis. Porque si él entraba con las manos sucias, de mugre literal, o con los pies sucios,
Dios podía ejecutarlo una vez entrara al santuario. Yo pregunto, si eso existiera hoy, ¿cuánto tiempo cree usted, hermano, hermana, que deberíamos estar aquí en la fuente de la sangre de Cristo si hubiera una sentencia de que si no lo hacemos podríamos morir? Yo no sé cuánto tiempo llegaba el sacerdote antes de su turno, pero le aseguro que a ninguno le cogió la tarde. Todos llegaron bien temprano para estar seguros y entrar limpios a esa presencia maravillosa que había en ese lugar donde estaba, detrás del velo estaba el trono de Dios. Y cuando usted y yo llegamos acá, venimos igualmente con expectativa de que Dios va a hacer algo nuevo en nuestra vida, pero para eso tenemos que facilitar esa fluidez del Espíritu, ese mover del Espíritu en la vida de la iglesia, con nuestra actitud, con nuestra humildad y con nuestra limpieza espiritual. ¿Cuánto tiempo debemos estar ahí arrodillados antes del culto? Antes de que la persona que va a dirigir diga gloria a Dios, póngase de pie, vamos a empezar nuestro servicio. Pues yo creo que uno sí debería estar en lo posible, dentro de las posibilidades que tenemos, estar arrodillado, dando gracias a Dios y diciendo: Señor, tuve un inconveniente, tuve una situación con mi familia, con mi cónyuge, con mis hijos, con mis familiares, con mis amigos, o en el tráfico cuando venía hacia acá tuve algo y eso como que ensució mi conciencia. Entonces límpiame con la sangre de tu Hijo, porque la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Total que un creyente en ejercicio cultivará estas acciones durante toda su vida, de tal manera que un día vamos a ver en la iglesia en Little Falls que la gente está aquí una hora antes, pero no haciendo una actividad social o una tertulia social, o sentados esperando como si el evento todavía se demora, sino arrodillados diciendo: Señor, limpia mi conciencia, limpia mi mente, limpia todo lo que soy. Además de la actitud de agradecimiento, porque si no pudiste sacar el tiempo suficiente en tu vida cotidiana, en el día a día, durante la semana, es la oportunidad hoy domingo para que lo hagamos y nos acerquemos más al Señor y con más amplitud le demos gracias por todo lo que Dios ha hecho. Con razón dice la Biblia: orad sin cesar. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Bueno, las cosas se van volviendo como en el caso del pueblo judío, que en realidad era un asunto religioso, como una religión, como un molde donde generación tras generación se iba metiendo en ese molde de la religión. ¿A ustedes no les causa curiosidad el texto que leímos, que ojalá lo tengan aquí en la mente, donde dice la palabra que los discípulos le dijeron, en Lucas 11:1 le dijo: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y uno se pone a pensar, pero ¿quiénes son los que están pidiendo al Señor que le enseñe a orar? Judíos que llevaban centurias orando, que desde tiempos de Abraham, el padre de la nación hebrea, ellos tienen o han tenido esa formación y esa cultura de orar a Dios
de generación a generación, por siglos, muchos años de historia, de oraciones, con testimonio de la palabra de Dios, de oraciones de los profetas, de los patriarcas a lo largo del Antiguo Testamento. Y ahora decirles al Señor: Señor, enséñanos a orar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese pueblo? Tal vez ellos habían entendido que todo era tan hueco, tan superficial, tan vacío, que necesitaban algo especial, necesitaban que el Señor ahora les diera unas nuevas pautas, una nueva instrucción para que la oración no fuera religiosa, sino una oración más del corazón, más humana, la expresión de nuestro corazón. Entonces Él les enseña a orar. Les enseña a orar. Y entonces ahí se expone lo que es conocido como el Padre Nuestro. En este Padre Nuestro, en Mateo 6, 9 y otros pasajes paralelos, pero dice: vosotros pues oraréis así. Entonces les presenta el modelo de la oración. Y cuando se lee el Padre Nuestro, entonces le queda a uno la inquietud respecto a nuestra vida. ¿Si habremos aprendido bien la lección? ¿Si habremos aprendido bien ese modelo? ¿Qué porcentaje de la oración empleamos para alabar a Dios? ¿Y qué porcentaje de nuestra oración empleamos para hablar de nosotros mismos? Porque parece ser que hablamos más de nosotros, de nuestras necesidades, de nuestras situaciones, que de alabar al Señor. Pero este modelo que presenta allí, que no es para que se repita, porque se convertiría en un rezo, que es la repetición continua de una oración, sino un modelo: vosotros pues oraréis de esta manera. Siempre comienza, las tres primeras partes son de adoración, de reconocimiento, y la última parte, y la cierra también diciendo lo mismo, una alabanza: venga tu reino. Perdón, en el versículo, estamos hablando de Mateo 6, entonces dice, porque tuyo, versículo 13, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. O sea, cierra la oración con reconocimiento, con alabanza, con adoración. Comienza la oración con reconocimiento, con alabanza, con adoración. Y claro que pensando en nuestro testimonio, en nuestra vida cristiana, uno se pone a recordar esos primeros días en la iglesia, y uno se pone a pensar, ¿verdad? ¿Quién me enseñó a orar a mí? Pues en el caso mío, pues era un muchacho, 15 añitos. No los había cumplido, sí los había cumplido ya, 15 añitos. ¿Quién me enseñó a orar? Y yo me pongo a pensar, pues, ¿quién sería? Pues sucede lo mismo que con la ofrenda. ¿Quién me enseñó a ofrendar? Pues en realidad nadie, sino que nosotros llegamos al templo y así como de reojo, aquí de reojo, estábamos mirando así a ver cuánto ofrendaba la persona que estaba al lado, ¿no? Y a veces nos tocaron de compañeros unas personas tan tacañas que apenas sacaban el billete de $1 para ofrendar, y eso lo aprendimos. Por eso es que muchos ofrendan de $1. Claro que uno va aprendiendo, ¿cierto? Que no debe ser así. Lo mismo con la oración. Escuchamos que alguien oraba, En estos días que se está pidiendo oración por una persona llamada Argentina, ¿verdad? Y no he podido saber quién es Argentina. Hola, mamá, sí, de la hermana María. Y eso me hizo acordar cuando estaba muchacho, que había otro muchacho allí que después fue pastor también, y él comenzaba a orar por Colombia. Estaba en mi país y comenzaba a orar por Colombia. Señor, bendice a Colombia. Señor, inunda de bendición a Colombia, dale prosperidad.
Y después nos dimos cuenta que era que estaba atraído y casi enamorado de una jovencita en la iglesia que se llamaba Colombia. Y nosotros pensábamos, ese hermano tiene un sentir misionero por este país. Y nosotros fuimos aprendiendo de las personas que estaban en torno nuestro a orar. Y pasan los años y ya tenemos como un boceto de oración que lo empleamos para todas las oraciones y ahí estamos metidos dentro de esa tradición. Con razón, después de tanto tiempo de cultura religiosa y de oración en el pueblo de Israel, se le pide al Señor, a través de estos discípulos: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. O sea que el problema no era solamente ahí, también Juan allá enseñándole a los discípulos. Es que necesitamos aprender a orar. Necesitamos aprender a expandirnos en la oración y no hacer de la oración, como emplea a veces, creo que por aquí un término como un cascarón en derredor, como un huevo, con un cascarón en derredor nuestro, y no salimos de allí, estamos ahí en ese círculo muy cerrado, orando solo por nosotros, y es deme, y no salimos de allí. Pero en realidad la Biblia nos enseña que para orar tenemos que tener un corazón muy agradecido, porque tenemos que ser conscientes y tener un testimonio de salvación. Si yo no tengo un testimonio de salvación, no hay gratitud, porque ¿qué le voy a agradecer al Señor? Si cuando salga aquí tal vez me voy a confundir entre la gente, hacer lo mismo que ellos. Pero un testimonio de salvación es: Dios me salvó. Y eso no fue una emoción del momento, como llegó a pensar mi familia cuando yo entregué mi vida al Señor. Ellos trataron de ayudarme, entre comillas, porque dijeron: pobrecito, lo tienen confundido allá y vamos a ayudarlo. Y trataron de sacarme del evangelio. Eso ya se le pasará. Bueno, ya llevamos aquí como 50, casi 53 años o más, y no se me ha pasado. Es el testimonio, es el testimonio evidente de que Dios transforma a una persona, y por eso no nos gusta hablar de nuestra vida pasada, porque nos avergüenza saber que estuvimos en una suerte de cosas que ahora nos aterra mirar eso, siquiera de lejos. El Señor nos ha conservado hasta hoy, y eso es un milagro del Señor, y es suficiente motivo para que cada vez que nos arrodillemos a orar al Señor, comencemos con alabanza y le digamos a Él lo grande, lo bueno, lo maravilloso que es Él, y nos olvidemos tanto de la necesidad personal para abrirnos en la alabanza al Señor y dedicar ese tiempo suficiente para alabarlo y para darle gracias. Es que, hermanos, la pregunta que le hicieron al Señor nos trae a la mente que a través de la historia de Israel, desde Abraham, sí hubo momentos cruciales para ese pueblo donde Dios no escuchaba la oración, donde el pecado del pueblo hizo alejar al Señor, lo hizo alejar de ellos. Y por eso en Isaías 1:15 Él dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Y asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Y dice la razón: llenas están de sangre vuestras manos. Qué triste, ¿cierto? O sea, tanta tradición de oración fue un fracaso para ellos, porque fue solo religión. Y Jeremías en el capítulo 14 dice, y el versículo 12,
está hablando del ayuno y dice, cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. O sea, todo eso fue, toda esa historia fue un fracaso en cuanto a la oración. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que ubicarnos en nuestro tiempo dispensacional y unirnos con esa solicitud del apóstol, del discípulo de Cristo, porque en verdad necesitamos aprender a orar. Y creemos que sabemos orar. Y nos ponemos a analizar, no, nosotros oramos lo mismo. Si hay que orar por un inconverso, oramos de la misma manera que por un niño, que por un hermano, que por un ministro. Oramos, tenemos como un molde siempre, un molde de oración, y como es un molde, se nos acaba el repertorio. Alguien se arrodilla a orar y como tiene un molde allí, entonces dura 2 o 3 minutos o 5 minutos y después decía un hermano por ahí, hermano, se me acabó el repertorio, ya no sé por qué no orar. Se le acabó el repertorio. Vea, hermanos, dentro de estas peticiones, claro que en este modelo de la oración sí están las peticiones, pero estas peticiones que están allí se reducen a lo más urgente. A lo más urgente, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero después enfrenta la situación de la comunión entre nosotros. Dice, y perdona nuestras deudas. Otro pasaje paralelo, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, la capacidad de mi perdón, de que Dios me perdone, está regulada también por mi capacidad de perdonar a mi hermano. Porque de la misma manera como yo lo perdono, entonces el Señor nos perdona. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. De otra manera no. Así que la comunión del cuerpo de Cristo es fundamental para la oración. No hay cabida para personas que tienen disensiones unos con otros, vengan a presentar un culto como si nada hubiera pasado y se arrodillen y levanten sus manos y crean que todo está bien, sabiendo que ahí nomás cerca o ahí está la persona con la cual tienen animadversión o tienen enemistad o tienen quizá algo más fuerte, que hay personas que ni siquiera se pueden ver y asisten a la misma congregación. Entonces la oración queda descalificada, porque el perdón de Dios depende de la comunión que tengamos. Recuerda lo que dijo el Señor en Mateo 5:23. Por tanto, cuando traigas tu ofrenda al altar, de allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda. No voy a decir, yo voy después, déjenme hacer mi oración y después que yo acabe, yo voy y busco al hermano a ver qué es lo que pasa. No, digo el Señor, no me la presente, deja la ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta la ofrenda. O sea, no ores porque no te voy a oír. Deja la ofrenda allí. La oración es nuestra ofrenda. La alabanza es nuestra ofrenda. O sea, Dios sí rechaza la oración cuando la oración no está cumpliendo con estos requisitos elementales, fundamentales. O sea, la oración en sí misma como tal no tiene una función trascendental como tal. La oración está condicionada
a que yo haga lo que Dios me dice que tengo que hacer. Entonces ahí sí, la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Aleluya. Otro aspecto que dice el apóstol Santiago en el capítulo 4 respecto a la oración y en el versículo 3, dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Siempre se nos ocurre que gastar en los deleites es como asuntos más bien triviales y asuntos seculares, pero también asociado con lo que estamos hablando de la persona que quiere, sin importar su calidad o su condición espiritual, impresionarnos levantando manos que deben ser santas, como dice la palabra, levantando manos santas sin ira ni contienda. Si aquí dijéramos, o como dice quien está presidiendo el culto, vamos a levantar nuestras manos y vamos a orar al Señor. Aquí levantamos las manos, vemos solamente manos levantadas, pero solo Dios sabe cuáles de esas manos son santas, son íntegras, son manos que Él va a aceptar como una actitud de humildad, de humillación, levantando, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Pero nosotros a veces queremos impresionar para que la gente se lleve un buen concepto. Oiga, ¿y cómo ora el hermano fulano? ¿Y cómo ora? Uy, ¿y cómo canta? ¿Cómo canta el hermano fulano? ¿Y cómo? Pero, hermanos, aquí ante los ojos de todos nos podemos llevar una buena impresión, que la gente se lleve una buena impresión de nosotros, pero es Dios quien está midiendo el calibre de esa oración. Y por eso es que no se recibe lo que estamos pidiendo. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Hay que aprender a orar porque se han gastado muchas horas en oración y puede ser que no hayan sido de mucho provecho para nosotros. Entonces es importante que pensemos, y esta es la confianza que tenemos en Él. Qué precioso. Juan, el discípulo, el llamado discípulo del amor, en su primera carta nos da unas lecciones impresionantes como esta. Primera de Juan 5:14, y este es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Pues hermanos, creen que todo lo que nosotros pidamos, que a veces interpretamos mal los versículos, que si Dios de vosotros se pusieran de acuerdo en cualquier cosa que pidieren nos será hecho, pero los hermanos sacan ese texto del contexto y lo sacan aquí para pensar diferente, que cualquier cosa, que si Dios de vosotros se pone de acuerdo sobre cualquier cosa que pedamos les será hecho, pero no saben que el contexto está hablando es sobre el perdón. Y en este caso que menciona Juan, es la confianza que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ese es el problema. ¿Cómo conocer esa voluntad de Dios? Entonces yo voy a pedir algo conforme a la voluntad de Dios, pero ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Así que esa es materia de otra meditación. Pero la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es algo que solo Él determina sin que nosotros podamos entenderlo. La voluntad de Dios, mi hermano, es algo que Él decide, O sea, no creamos que Dios nos va a dar todo lo que pidamos. Porque si piensa así, nuevamente se sacan los textos del contexto y vamos a tener
vamos a tener dificultades para asimilarlo. No es que Dios nos esté mirando de acuerdo a nuestra propia percepción. Porque hay un trabajo de grupo en psicología que dice así: ¿cómo me ven? ¿Cómo me ve la gente y cómo me veo yo? O sea, ¿cómo me ven? ¿Cómo me veo? Yo puedo tener una percepción de mí mismo diferente a la percepción que Dios tiene de mí. Y eso es lo más importante. En la parábola de los talentos está claro. Dios le dio a uno unos talentos, al uno le dio 5 talentos. Bueno, es la figura, la interpretación de la parábola. Se le dio a uno 5 talentos, y al otro, ¿cuánto se le dio? Al otro se le dio 3 talentos, y al otro se le dio 2 talentos, al otro se le dio 1 talento. Bueno, ¿y por qué al uno se le dio 5 y al otro se le dio 2 y al otro se le dio 1? ¿Por qué? ¿Por qué 5 talentos? Pero lo que dice aquí la palabra es que Él le dio a cada uno de sus siervos, entregó sus bienes y le dio a cada uno, dice el versículo 15, le dio a cada uno conforme a su capacidad. O sea, Dios sabe cuál es mi capacidad. Dios tiene una percepción de lo que yo puedo hacer con 5 talentos o con 2 talentos o con 1 talento. A cada uno nos dio de acuerdo a lo que Él decidió que se nos diera. Y por eso cuando Él regresó en esta parábola, cuando regresó el hombre que se había ido lejos y regresó a ver qué era lo que había pasado con su dinero, entonces encontró que el de 5 talentos no le falló. Él tenía esa percepción de que ese de 5 talentos iba a hacer producir aquello y le iba a dar otro tanto. Lo mismo con el de 2, pero con el de 1, él fue y lo guardó, lo enterró porque le dio miedo. Dijo: yo tengo temor porque sabía que él era duro, que mi Señor era duro, y entonces tuve miedo. Es decisión de Dios, porque el que no rinde, aún lo que tiene le será quitado y se le entregará al que tiene más, porque ese sí rinde. Es potestativo de Dios. No es que todo lo que yo le pida Él me lo va a dar, es potestativo de Él. Cuando el Señor se fue con Pedro, después de que le dijo: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Se acuerda allá en Juan 21? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Después de ese pasaje, el Señor se fue con Pedro hacia adelante, y Juan les estaba siguiendo, pero Pedro estaba muy feliz de que el Señor se lo hubiera llevado allá solito para hablar con él, y se puso feliz, solitos por allá. Y Juan le seguía. Entonces Pedro sintió como celos, ¿no? Y volviéndose vio que Juan le estaba siguiendo, y le dijo al Señor, ¿qué de ese que viene ahí? ¿Qué de este? Y Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? O sea, era potestad del Señor. Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? O sea, ¿qué te interesa? ¿O qué te importa? Eso es potestad mía. Sígueme tú. Y lo que yo vaya a hacer con él es potestad mía. Es decisión mía. Y dice la Escritura
que ese dicho se regó, se extendió entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, que Juan no moriría. Pero no fue eso lo que dijo el Señor, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? O sea, ¿por qué Juan? ¿O por qué Pedro? O sea, lo que el Señor quiso decirle a Pedro es que si yo no quiero que se muera, pues ¿cuál es tu problema? Él se morirá el día que yo quiera. Y tú te morirás el día que yo quiera. Todo es potestad del Señor. Entonces tenemos que aprender esto de pedir de acuerdo a la voluntad del Señor. No protestar y no creer que porque se ora, Él lo va a dar todo. No, Señor. No, Señor. En la parábola del sembrador, no el sembrador, sino en la parábola de los obreros de la viña, recuerden que el Señor salió a contratar obreros durante todo el día. Les ofreció un jornal, un denario a cada uno. Y salió a primera hora y hasta la hora de la noche, en la hora 11, estaba contratando. Cuando llegó el momento, dice aquí la palabra, permítame, yo leo aquí en Mateo capítulo 20, gloria al Señor, dice que llegó la noche y entonces al venir el versículo 8, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros, hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Y al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. O sea, siempre están por ahí los que están refunfuñando y mirando y observando todo para herirse, para amargarse. Pero eso es potestativo de Dios. Él le dijo: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Porque eso fue lo que él les ofreció. Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero, o sea, potestad de Dios, quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer con lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Es voluntad de Dios. Él lo que quiso ha hecho. Dios siempre hace lo que Él quiere y no lo que nosotros le pidamos. No lo que nosotros le pidamos, porque Él tiene su personal aquí en la iglesia y Él le da a cada uno conforme las obligaciones a cada uno y las oportunidades conforme a su voluntad. Entonces, alguien podrá preguntar: entonces, ¿hay otros que sean más que yo en la iglesia? Pues podemos responderle: sí. Hay otros más que tú en algunos campos y tú eres más que otros en otros campos. Así que Dios da a cada uno de acuerdo a su capacidad. ¿Qué tal que Dios le dijera a alguien: bueno, pues como usted está pidiendo que lo dejen de líder del grupo de alabanza, entonces hágase ahí detrás de ese teclado a ver? No, yo no sé tocar teclado. Por eso Dios le da a cada uno conforme a su capacidad. Es potestativo del Señor. Es potestativo de Él. Ven ustedes, algunos piensan
que el Señor sanó a todos, que el Señor sanó a todos los enfermos, porque toman algunos pasajes de la Escritura y como digo, sacan del contexto aquello y se toman la idea de que el Señor sanó a todos, pero no es así. ¿A cuántos sanó él en el estanque de Betesda? A uno. ¿Y qué pasó con los otros? Ahí se quedaron. Ahí se quedaron esperando el movimiento del agua. Dios sanó al que él quiso sanar. ¿Ven ustedes? Él no está comprometido con nadie a sanarlos a todos. Así que es conforme a la voluntad del Señor. Y otra cosa que quiero, antes de terminar, es que aprendamos a orar por la iglesia y aprendamos a orar por el ministro. El ministro, el pastor de la iglesia, es una persona que necesita mucho la oración, porque tiene la responsabilidad de edificar este cuerpo, esta congregación que es cuerpo de Cristo. Pero cuando se ore para él, especialmente en la parte de su ministerio, recuerden que Efesios 6 está diciendo el apóstol Pablo en medio de la petición de la oración, y que oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, pero que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Qué es lo que necesita un ministro? Que se ore para él, para que Dios le dé palabras, para que al abrir su boca le sea dado esa palabra especial, esa palabra de sabiduría para dar a conocer con denuedo este evangelio. Porque la iglesia crecerá de acuerdo a como el ministro le esté dando la instrucción, el conocimiento que está impartido en la palabra. Dice Colosenses en el capítulo 4 y el versículo 3. Gloria al Señor. Orando, versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que el Señor abra puerta, porque al ministro se le está ordenando también, segunda Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. A veces nos parece que puede ser muy fácil entender ciertos pasajes de la Biblia. ¿Recuerdan ustedes al eunuco que estaba allá en el desierto y que Dios llevó a Felipe allá y escuchó que él estaba leyendo a Isaías y le pregunta, ¿entienden lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Entonces el ministro necesita esa palabra de Dios. La iglesia debe estar orando continuamente porque Dios nutra al ministro de sabiduría, al pastor de sabiduría, porque sobre sus hombros está la responsabilidad de la iglesia. Y orar por la iglesia, aleluya, porque la iglesia debe ser admirada y la iglesia debe ser
reconocida y debe ser respetada por todos nosotros. Pablo, cuando oraba por la iglesia, decía en Efesios 1:16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Era una oración permanente, dando gracias a Dios por este precioso grupo. Por ejemplo, en esta mañana, en esta tarde, ahora al mediodía, este precioso grupo de hermanos que él llama en su momento, dijo, así que hermanos, Filipenses 4:1, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. O sea, hay un reconocimiento del apóstol por la iglesia. ¿Saben? Nosotros debemos mirar la iglesia aquí en este lugar y no estar añorando otros lugares, sino reconocer este milagro que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Así que sí tenemos que aprender a orar. Si ustedes se han dado cuenta, si comenzamos a orar de esta manera, nos hemos salido del cascarón. Ya no estamos pensando, dame. No, ya nos salimos hace rato, orando por unos y por otros, y así se nos puede ir un tiempo hasta que el que dirija el culto diga, pónganse de pie, hermanos, vamos a empezar nuestro culto. Así que pónganse de pie. Vamos a dar gracias al Señor por estos momentos especiales que Él nos ha dado para aprender un poco más de su palabra. Y ojalá que el día martes, que es el día del culto de la oración, hermanos, vengamos con un corazón, no solamente venir con una actitud diferente, sino que crezca el número de hermanos que hagan el esfuerzo para que unidos con la iglesia hagamos un culto precioso de oración, de alabanza y de adoración al Señor. Ahora vamos a empezar la oración en este momento, dando gracias a Dios, obviamente, por estos momentos, dando gracias a Dios por su palabra, dando gracias a Dios por la comunión visual que tenemos aquí en esta mañana y pidiendo que Él ilumine nuestra mente para cambiar nuestra actitud y sentir que vamos creciendo más en el Señor. Padre Santo, te damos gracias. Aquí estamos reunidos ante tu presencia maravillosa. Gracias por la iglesia aquí en Little Fox. Gracias, Señor, por permitirnos ser parte de esta congregación. Gracias, Señor, por permitirnos poder ayudar en lo que sea posible. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, por la familia pastoral. Gracias, Señor, por todos los hermanos que están desempeñando ministerios en esta congregación, los cuales deben ser dirigidos y sostenidos igualmente por la oración de la iglesia en todos y cada una de las directivas que se desempeñan en este lugar. Gracias por las personas que nos han visitado. Gracias, Señor, por aquellos que también quieren conocer de tu palabra. Señor, te ruego la bendición y la ayuda para todos en el nombre de Jesucristo. Amén. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más
habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voz.